Le vamos a preguntar al pastor que nos indique realmente cuándo nació Jesús de Nazaret. Bien, yo creo que en estos días muchos salen a decir, ya sea en vivo, por video, por audio, que el asunto de la fecha de Navidad es todo un desorden y que los cristianos estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque cuando se nos pregunta, bueno, ¿cuándo nació Jesús? Nosotros decimos casi sin dudar el 25 de diciembre del año 1. Bien, teniendo en cuenta que los romanos no tenían el número cero, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente y hablaremos de esto un poco más adelante, pero pues te podría decir eso, él nació en el año 1 el 25 de diciembre del año 1 después de Cristo, esa es como la fecha. Sin embargo, cuando vemos los pocos datos bíblicos que precisamente tenemos acerca de la fecha de ese nacimiento, nos damos cuenta de que esa es una respuesta equivocada, por desgracia. Bueno, es equivocada precisamente porque la Biblia, si bien es cierto, no nos da esos datos precisos, exactos de esta fecha o esta otra fecha, sí podemos hacer algunas inferencias muy sólidas. ¿Bien? Por ejemplo, primero lo primero, tratemos de ver qué es lo que dice la Biblia. Y por ejemplo, Mateo 2.1 nos dice lo siguiente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y continúa allí hablando acerca de la visita de los magos. Eso quiere decir que aquí se nos ubica de una manera muy precisa cuando sucedió el nacimiento del Señor Jesucristo y nos dice que sucedió en tiempos del rey Herodes. El Evangelio de Lucas es un poco más amplio porque habla acerca de un censo que ordenó el emperador César Augusto, es decir, Octaviano. Octavio, perdón, quien ordena un censo que se haga allí y Octavio, pues digamos, tiene un reinado un poco más extenso. Pero la cuestión del rey Herodes es muy importante. ¿Por qué? Porque el Herodes del que aquí se habla es el así conocido como Herodes el Grande, quien fue rey de Judea y el cual reinó desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo, según nuestro calendario. Entonces, si nosotros nos ubicamos en ese marco temporal, el Señor Jesucristo nació antes de Cristo. Sí, suena un poco gracioso, pero pues es lo que nos dice precisamente la escritura. Ahora, teniendo en cuenta que Herodes reina, pues técnicamente desde el 40, aunque él ocupa como tal el trono 3 años después, es decir, en el 37, y muere en el año 4 antes de Cristo, pues evidentemente Jesucristo tuvo que haber nacido antes de esa fecha que supuestamente nosotros la adjudicamos, es decir, en el año primero como tal después de Cristo. Es decir, que esta confusión pues se debe básicamente a que se planteó mal como el cálculo del nacimiento de nuestro Señor. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, el nacimiento del Señor Jesucristo tuvo que haber sido antes del año 4 antes de Cristo. Ahora, muchos especialistas han llegado a una conclusión, y es que debido a que la llegada de los magos en Mateo 2 supone que ya habían pasado alrededor de 2 años, porque recordemos que el rey Herodes ordena la matanza de los niños como tal de 2 años para abajo. Entonces podemos más o menos pensar que ya habían pasado 2 años cuando llegan los Reyes Magos o los magos como tal allí a Belén. Entonces podríamos suponer y de pronto unirnos a estos especialistas diciendo que la Navidad como tal sucedió en el año 7 después de Cristo. Algunos apuntan al año 6, pero probablemente el año 7 sea una fecha más o menos correcta, teniendo en cuenta que Herodes muere cuando la familia, es decir, el Señor Jesucristo junto con José y María estaban todavía en Egipto, según nos dice Mateo 2:13. Entonces yo creo que el año 7 antes de Cristo es una fecha bastante aproximada y bastante fiel según lo que tenemos entonces de los datos bíblicos. Ahora, volvemos a un problema y es la cuestión del mes y del porque esto sí es más difícil. Así que la Biblia nos da incluso menos datos de lo que nosotros podríamos apuntar para el año como lo hemos hecho hasta ahora. Es cierto que en la Roma antigua, en la Roma pagana, se celebraba una fiesta que era la fiesta del sol invicto, la fiesta del sol invencible, que con el pasar del tiempo viene a ser reemplazada por la Navidad. Y de hecho, la fecha del 25 de diciembre ha supuesto varios problemas y hay personas que han planteado problemas para esa fecha, incluso algunos afirman que debía haber sido en abril. Sin embargo, yo quiero compartir otro punto de vista frente a esto y pues ante esto no hay nada dicho, digamos, de forma definitiva. Por eso pues podríamos colocarlo dentro del campo más de la
especulación. Sin embargo, estaba leyendo un libro en el que de hecho se mostraba que la fecha del 25 de diciembre no es tan desacertada o no es tan, digamos, descabellada como algunos lo han planteado. Algunos dicen, bueno, pues que tenemos a los pastores de Lucas 2 que estaban de noche cuidando sus rebaños y pues obviamente el 25 de diciembre es invierno allí en la zona de Israel, entonces haría mucho frío para que ellos estuvieran viviendo a la intemperie como tal, cuidando sus ovejas. Sin embargo, por ejemplo, se sabe que en Belén, como tal, las noches no son tan frías en invierno. Es decir, es cierto que hace frío, pero no hace tanto frío. De hecho, solamente cae nieve una vez en el invierno. Entonces, digamos que eso no es tan difícil. Ahora, algunos dicen, no, es que el 25 de diciembre, la fiesta del sol invicto y el cristianismo se impuso y una y otra cosa. Sin embargo, resulta interesante que varios de los teólogos de la Iglesia antigua, antes de que Constantino estableciera como legal el cristianismo, ya hablaban del 25 de diciembre como el día del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, resulta interesante ver que la fecha no es algo como que se impone de un momento a otro, sino que de hecho proviene de una tradición que pues obviamente se establece ya después cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta el momento? Que la escritura nos dice más o menos en qué año nació nuestro Señor, si tenemos en cuenta nuestro calendario moderno, el calendario gregoriano, pues nació en el 7 antes de Cristo, más o menos. El día y el mes ya no nos queda tan claro, pero el 25 de diciembre, de nuevo, no está tan descabellado. Es decir, que incluso tradiciones cristianas previas a esta imposición de cambio de festividad del sol invicto al nacimiento del Señor Jesucristo ya afirmaban que el 25 de diciembre fue el día y el mes en el que nació el Señor. Pastor Castrillón, qué bueno que nos haya hecho referencia pues a algunos connotaciones de orden geográfico y de orden del tiempo, del invierno. También nos comentaba muy bien de que los padres de la iglesia o padres apostólicos ya indicaban de la posibilidad del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero bueno, al margen de todo este estudio que hay, podríamos, pastor, más bien explicar al oyente si celebrar ese 25 de diciembre, como lo hacemos en nuestro medio cultural acá en Colombia y desde luego en la mayoría de los países del mundo de Sudamérica, digamos, es bíblico celebrar el nacimiento del Mesías o de Jesús el 25 de diciembre. Yo quiero aquí traer a colación una palabra del pastor de nuestra iglesia, el pastor Fernando Jaimes, que durante estos días ha estado haciendo reflexiones acerca de la Navidad. Tuvimos un concierto de Navidad y bueno, otras cosas que han tenido que ver un poco con esta temática. Y él decía algo muy importante. Él decía que la Navidad, la festividad de la Navidad sin Jesús es una fiesta pagana. Y yo creo que ese pensamiento dice mucho con respecto a cómo nosotros tomamos esta festividad, ¿de acuerdo? Más allá de la controversia que puede haber con respecto a si celebrar una festividad cristiana en reemplazo de una festividad pagana es malo, que no lo considero así precisamente por lo que hemos dicho anteriormente, respondiendo a la primera pregunta. Yo creo que eh, es bueno que nosotros como cristianos recordemos y nos tomemos un momento especial en el año, aunque lo deberíamos hacer siempre, pero tomarnos un momento especial en el año durante el cual podamos recordar este acontecimiento. O sea, no hay como algo que nos prohíba como tal de pronto tener este tiempo de conmemoración especial. Ahora, yo creo que la dificultad en sí radica en el hecho de que cuando nos reunimos con nuestras familias, pensamos en los regalos, en los trancones que se hacen en los puntos neurálgicos de comercio, al menos aquí en Bogotá. Ya desde el domingo me contaba mi esposa que yendo a la iglesia, yo tuve que ir temprano, ya fue después, y me dijo que pues básicamente el trancón era terrible, muy cerca acá de donde nosotros
vivimos, precisamente porque las personas estaban tratando de llegar a los lugares donde hacer las compras. Creo que al margen de todo eso, si nosotros dejamos a Cristo por fuera, es una celebración pagana. Mm. Es una repartición de regalos pagana, es una cena pagana, es simplemente una celebración más que podríamos simplemente dejar de lado. Por tanto, yo creo que lo importante aquí es que si vamos a tomar un tiempo para festejar el nacimiento del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo sea el centro de esa celebración. Y si no, pues no hagamos nada. Es más fácil no sacar el arbolito y dejar allá que las luces cojan polvo a simplemente fingir que estamos en una celebración cristiana cuando de cristiana no tiene nada porque Cristo no está presente. ¿Bien? Ahora, si de pronto algún oyente dice, no, es que yo no celebro la Navidad por este y por otro motivo, yo creo que es más de conciencia. Yo creo que es más, bueno, si usted no la quiere celebrar, está bien. O sea, nadie lo va a obligar. En la Biblia no dice celebraréis el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero yo creo que como iglesia es bueno que nosotros eh, tengamos como eh, esta conciencia de que si vamos a celebrar la Navidad, Cristo tiene que ser el centro. Bien, pastor Sergio. Importante resaltar, amigo oyente, en estos momentos decembrinos, lo importante, decía el pastor Sergio, es tener a Cristo. Y él decía, y qué bueno reiterar esto, si no tenemos a Cristo como el centro de esta festividad, pues simplemente estamos en el paganismo. Pastor Sergio, no sé si al pastor le ha pasado a usted, amigo oyente, pero a mí cuando me contaban de quién era mi abuelito, qué hacía mi abuelito, quién era mi bisabuelo, mi tatarabuelo, a mí eso me llenaba de mucha satisfacción, incluso cuando yo voy al campo y encuentro a mis tías, les pregunto, y eso me parece fascinante. Qué bueno, pastor, que le pudiéramos decir a nuestros oyentes quiénes son esos antepasados de Jesús. Bien, aquí tenemos como algo muy interesante y es que eh, Mateo y Lucas nos muestran dos genealogías. Para personas que no están familiarizadas con el término, la genealogía es simplemente la lista de personas que antecedieron en el tiempo a otra persona. Tenemos estas dos listas que en Lucas y Mateo son diferentes y pues, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar acerca de por qué difieren. La solución que se suele dar de manera más popular frente a esta aparente contradicción es que la genealogía que se muestra en Mateo es la genealogía de José y la genealogía que se muestra en Lucas es la de María. Son dos tecnologías un poco diferentes y ya vamos a entrar un poco más en detalle porque tienen una carga teológica enorme estas genealogías. De igual manera hay otras soluciones frente a estas diferencias que pueden llegar a existir. Sin embargo, yo quiero centrarme primero en la genealogía que está en Lucas. Esta genealogía está en Lucas, capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el final del capítulo 3. Y nos dice entonces que el Señor Jesucristo, bueno, desciende de José y empieza toda una larga lista de personas que interesantemente terminan en Adán, es decir, al final de esta lista dice, bueno, este fue hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, Lucas nos está mostrando que el Señor Jesucristo, de hecho, es un verdadero hombre. No es simplemente una apariencia de hombre, como decían los herejes docetistas en el siglo segundo, sino que Jesucristo es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque desciende del primer hombre, de Adán. Esto me parece genial porque de hecho Lucas está estableciendo una verdad central en la cristología bíblica y es que Jesucristo es un verdadero hombre. Y como hombre padeció todas nuestras debilidades sin tener en cuenta el pecado porque él nunca pecó. Pero nos está diciendo, miren, este Jesús que se bautizó, que Juan el Bautista lo bautizó, a quien se mostró la manifestación de Dios, diciendo, este es mi hijo amado, es de hecho un verdadero hombre. Y nos muestra que su origen humano se retrotrae hasta Adán, el primero. Ahora, esto es lo que nos dice Lucas, que Jesucristo es verdadero hombre. Y nosotros decimos amén a eso porque si Jesucristo no fuera verdadero hombre, no podría ser nuestro Salvador, porque para ser el Salvador tiene que ser verdadero hombre.
Lo interesante es que también Mateo da una genealogía, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante cómo empieza esta genealogía, porque nos dice Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que Lucas se va hasta Adán, ¿de acuerdo? Diciéndonos que efectivamente nuestro Señor es un verdadero hombre, pero Mateo se concentra en estas dos personas, en David y en Abraham. Y cuando uno lee las listas, esta lista que tiene Mateo, uno se da cuenta de que hay ciertas divisiones, ¿no? 14 personas, 14 personas, 14 personas, las divide en tres. Y uno podría decir, bueno, ¿qué quería hacer Mateo con todo esto? Bueno, lo que quería hacer Mateo es que Lucas nos dice de nuevo que Jesús es verdadero hombre, pero Mateo nos está diciendo que dos de esas personas, al menos, de las que proviene el Señor Jesucristo, son de mucha importancia. No solamente por el hecho de que Abraham es el gran patriarca, ¿de acuerdo? El patriarca al que Dios se le apareció en Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra prometida. No es solamente que el Señor Jesucristo es descendiente de David, de la realeza de Israel, es decir, que tiene el derecho legítimo de ser rey de Israel, y este gran rey que tuvo tantas grandes conquistas y demás, sino que de hecho Mateo está apuntando a dos acontecimientos centrales en el Antiguo Testamento. Y es el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, y el pacto que Dios hizo con David en segundo de Samuel 7, que también está por ejemplo, en el Salmo 72 o en el Salmo 89. Entonces, lo que nosotros vemos es que Mateo y Lucas nos muestran de dónde proviene humanamente el Señor Jesucristo, pero ese origen tiene carga teológica muy importante. Lucas nos dice que este es un verdadero hombre que proviene de los seres humanos, que no vino así, pues apareció de un momento a otro en la tierra. Y Mateo nos dice que este Jesucristo es el cumplimiento de los pactos que Dios hizo con Abraham y con David. Por tanto, nos damos cuenta que las genealogías sí son importantes. Yo entiendo que muchas veces cuando leemos la Biblia, las genealogías son como hijo de tal, y ya al cuarto ya estamos cabeceando porque nos parece muy aburrido, pero démonos cuenta cómo las genealogías muestran cosas muy importantes. En el caso del Señor Jesucristo, es un verdadero hombre, pero también es el cumplimiento de las promesas de Dios. Qué bueno, Pastor Sergio. Vea, amigo oyente, importante. Esas dos genealogías, tanto las que están en Mateo como las que están en Lucas. El pastor Sergio nos indicaba que la de Mateo está allí para probar también todas esas promesas de la venida del Mesías. Recuerda lo dicho por Isaías, lo dicho por Zacarías, por Miqueas, si no estoy mal. Y Lucas narra cómo realmente Jesús es verdadero hombre. Y ahí se complementan las dos naturalezas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su divinidad y su humanidad. Pastor Sergio, cuando se habla con alguien que no es creyente y especialmente con con algunas personas que son de la academia o que tienen una profesión, siempre es en qué lugar de las escrituras dice el nacimiento de Jesús y en qué lugar y en qué parte y cuándo. Bueno, qué bueno que el pastor nos pueda indicar los textos bíblicos, algunos textos bíblicos, porque hay muchos, que registran o que están registrados en las Sagradas Escrituras sobre el nacimiento del Mesías, pastor. Bien, de manera explícita en los cuatro evangelios, ya pues evidentemente estamos en el terreno del Nuevo Testamento. De los cuatro evangelios, dos mencionan de manera clara y explícita las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor Jesucristo, que se encuentran como tal en Mateo capítulos 1 y 2 y en Lucas capítulos 1 y 2. Hay varias cosas interesantes que decir sobre el enfoque que cada uno de estos autores da con respecto a este acontecimiento. Por ejemplo, Mateo se concentra mucho en lo que sucede como tal en términos de la nación de Israel, es decir, como muy circunscrito a la zona de Judea. Por ejemplo, él menciona a Herodes,
y es un protagonista, por decirlo de alguna manera, en esta narración. Él habla acerca de varias profecías que de hecho se cumplen en el nacimiento del Señor Jesucristo. Él habla acerca de cosas que, insisto, suceden muy como circunscritas a esa zona del mundo. Entonces, digamos que es una fuente más local, si se quiere, una fuente como más estrecha, ¿de acuerdo? Frente a lo que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo 1, Mateo 2. Ya Mateo 3 habla acerca del inicio del ministerio público como tal, como es en el bautismo, que es como esta inauguración del ministerio público del Señor. En tanto que Lucas también lo hacen en los capítulos 1 y 2, pero Lucas va un poco más atrás. De hecho, Lucas tiene una pequeña introducción como un prólogo a su evangelio, en el cual nos dice que de hecho él recopiló la información de manera ordenada precisamente para plasmarla a este hombre llamado Teófilo, a quien dedica como tal el evangelio de Lucas y pues también el libro de Hechos. Ahora, recordemos que de hecho Lucas se va hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista con Zacarías su padre. Recordemos toda esta historia que él era un levita que estaba sirviendo en uno de los turnos, de los 24 turnos que nos muestra en el tiempo de David. Ya los levitas servían en esta distribución. Él sirve allí, se le presenta al Señor en el lugar santo, él queda mudo por no creer a la promesa de Dios y demás, y luego Elizabeth, que era una anciana y estéril, queda embarazada, nace el niño, bueno, sucede toda esta situación, sucede también el anuncio como tal de una manera más detallada del ángel a María, lo que nosotros conocemos en latín como el Magnificat, que es la primera palabra del salmo que canta María. Entonces, digamos que es muchísimo más detallado. Ahora, es interesante que Lucas no se concentra tanto en lo que sucede a nivel local, sino más bien a nivel global, a nivel del Imperio Romano, porque él habla de César Augusto, él habla de Quirino, que era el, 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 el gobernador de la provincia de Siria, donde quedaba Judea, que es donde sucede todo este asunto del censo del que se habla allí en Lucas capítulo 2. Ahora, es cierto que durante muchos años muchas de estas circunstancias habían quedado como en el silencio histórico y por eso muchos eruditos de la academia, como lo menciona el doctor Juan, habían, digamos, de alguna manera dicho que estos eran acontecimientos ahistóricos, es decir, que nunca habían sucedido, precisamente porque no se tenían ciertos elementos de carácter histórico para saber si esto había sucedido o no. Sin embargo, varios avances arqueológicos han mostrado y han ido de a pocos desvelando que efectivamente el testimonio de los dos evangelistas es real. Entonces, de hecho, estaba leyendo una página web en la que trataban como de justificar un poco estas aparentes contradicciones, pero desde un punto de vista secular diciendo, no, pues básicamente es que estas cosas no sucedieron, las embellecieron y demás los autores bíblicos. Y sin embargo, como les digo, varios descubrimientos, insisto, arqueológicos sobre todo, han mostrado que de hecho los evangelistas tenían razón y que los historiadores modernos son los que se han ido equivocando con sus juicios de valor. Pero, como ya lo había mencionado, no solamente de una manera indirecta, los textos de Mateo y Lucas hablan acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Hay dos textos en los que quiero hacer énfasis en el Antiguo Testamento que predicen el nacimiento del Señor. Uno de ellos está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir, aquí se predicen dos cosas, no solamente una, se predicen dos. La primera es que este gobernante de Israel, evidentemente tendría que estar relacionado con David, porque de David proviene esta promesa de la que hablamos del pacto davídico, de que uno de los descendientes de David se habría de sentar en el trono de Israel para siempre. ¿Bien? Habría de nacer en Belén, donde de hecho era la ciudad de David, donde si nosotros pensamos un poco más atrás es donde Booz y Ruth se conocieron y tuvieron su familia, de acuerdo que precisamente de ahí desciende David. Entonces vemos que la primera predicción, ¿cuál es? Es el hecho de que nació en Belén, tendría que nacer en Belén. Pero lo segundo que me parece muy particular, y esto yo creo que es indiscutible, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Lo que está diciendo es que ese gobernante que habría de nacer, que habría de salir de Belén, es Dios.
Es Dios, ¿por qué? Porque es eterno. Entonces, ya aquí vemos que el Antiguo Testamento no se anda con miramientos cuando se trata de hablar del Mesías prometido, ¿no? No es solamente un hombre, no es solamente un gobernante, sino que es Dios eh, como tal, allí presente. Miqueas 5:2 nos dice esto, pero también Isaías 7:14 nos habla acerca de otro aspecto importante, que es algo que Mateo trae como tal a su evangelio, donde nos dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal de aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Ahora el contexto es que Dios iba a rescatar a la nación de Judá pues en la cabeza de un rey muy malvado que era el rey Acaz, ¿de acuerdo? Pero Mateo entiende que esta profecía de hecho se extiende más allá del tiempo del rey Acaz, de esta época sombría de la nación de Judá, hasta llegar a este tiempo, en donde se nos dice que de hecho ese ser que van a ser va a tener por nombre Emanuel. Ahora, uno podría pensar, bueno, Emanuel, ¿qué significa? Mateo nos dice qué es lo que significa esta palabra en el hebreo. Lo que significa es Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Y vemos acá entonces que, si bien es cierto, Mateo y Lucas registran el hecho como tal ya desde el Antiguo Testamento, se profetiza acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y cuáles iban a ser las condiciones de ese nacimiento. Hay otras profecías que de igual manera allí se cumplen. Por ejemplo, en Isaías 53 se nos dice que este siervo del Señor no iba a ser una persona precisamente muy atractiva a los ojos humanos. Se nos habla, por ejemplo, también del hecho de que habría de nacer, de hecho es una promesa que está desde Génesis 3:15, ¿de acuerdo? De que es una simiente, no eran varios que tenían que nacer, sino era uno solo el que tenía que nacer. Efectivamente, ese era nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pastor Castrellón. Pastor, hay una inquietud acá que quisiera que de pronto, claro, eso daría para un tema, un programa. Cuando se habla con personas, digamos que no tienen esa sensibilidad de la creencia en un ser superior y en una venida del Mesías, siempre la confrontación está en este argumento por parte de ellos. Uno enumera a Lucas, enumera a Mateo, enumera otra serie de hechos que incluso los avalan, como dijo el pastor, la historia secular, como el caso de Flavio Josefo. Pero siempre uno dice, miren, Isaías 53 o Isaías 9 del 6 en adelante, o el texto que también leyó el pastor de Miqueas 5. Y dice, no, lo que pasa es que estos textos los escribieron posteriormente. Nosotros sabemos que eso no es así, pero qué bueno poder dar un argumento para que lo tengamos nosotros presente y poder precisamente ilustrar a estas personas de la veracidad de que estos libros de Isaías, Zacarías, Miqueas fueron escritos realmente en las fechas que nosotros conocemos. ¿Qué consejo les, o qué argumento nos da para poder, digamos, orientar a estas personas? Digamos que, a ver, con respecto al Antiguo Testamento, hay personas que han argumentado que incluso hasta el siglo segundo, tercero, antes de Cristo, se terminaron de escribir varios libros, por ejemplo, el libro de Daniel, Eclesiastés y algunos otros, con algunas bases bastante débiles, todo hay que decirlo, porque cuando uno se pone a ver los argumentos que esgrimen estas personas acerca de la fecha tardía de estos libros, pues evidentemente no tienen mucho asidero, ni en la historia, ni en la gramática de los textos, es decir, simplemente es un asunto de prejuicios y quiero que esa palabra quede como allí puesta porque es importante Mm. dejarla en el tintero porque todo es cuestión de prejuicios. Ahora, nosotros entendemos que incluso literatura que no era cristiana ya citaba estos textos y los citaba tal cual como lo citan los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos la así llamada Septuaginta, que como dirían unos autores, no es que como tal exista una Septuaginta, pero bueno, vamos a asumir la definición de siempre que se le da, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, donde están exactamente esas mismas palabras. Están los recientemente descubiertos manuscritos del Mar Muerto, donde estas personas, además de sus escritos que tenían ellos, tenían el Antiguo Testamento y lo que vemos es exactamente estas mismas palabras. Es decir, que antes de que Mateo, de que Lucas escribieran,
ya las personas tenían conocimiento de esto. Es más, cuando nosotros leemos en Mateo, Herodes preguntaba por la llegada de los magos, ¿dónde habría de nacer el Mesías? Los escribas de su tiempo le dijeron que habría de nacer en Belén y precisamente citan Miqueas 5:2. Es decir, que son textos que mucho antes del nacimiento de Jesucristo ya estaban, ¿de acuerdo? Y que no solamente por la palabra de los autores del Nuevo Testamento, eso es verdad, que ya debería ser suficiente, sino que otras fuentes, insisto, la Septuaginta, los manuscritos del Mar Muerto, incluso los comentarios de los rabinos de ese tiempo, por ejemplo, los tárgumes que existían ya en el Targum babilónico, el Targum palestino, ya hablaban de estos textos y eran exactamente las mismas palabras que estaba pronunciando Mateo y Lucas. Entonces no es como que de alguna manera los evangelistas tratarán de alterar estos textos antiguos porque ya existían. Y si nosotros nos ponemos un poquito más estrictos, debemos recordar que para los hebreos el texto bíblico era muy importante, era sagrado. Entonces, como era sagrado, no se atrevían ni siquiera a meterle mano al texto. Yo leía en estos días algo muy particular y es que cuando, bueno, me retraigo un poco, el idioma hebreo, tal cual como se escribió en el Antiguo Testamento, no tiene vocales, solo tiene consonantes, se escribe derecha e izquierda, pero no tiene consonantes. ¿Cómo hacían las personas para saber cómo se pronunciaba? Bueno, básicamente había algunas guías de lectura del mismo texto hebreo, ¿sí? Pero como tal, era por tradición oral, es decir, lo que ellos escuchaban, así lo pronunciaban. En la Edad Media, más o menos desde el siglo V hasta el siglo X, hubo un conjunto de eruditos de la lengua hebrea llamados los masoretas, que ellos hicieron unos símbolos para colocar, para saber cuáles eran las vocales, cómo se tenía que pronunciar el texto hebreo. Pero ellos tenían un respeto tan grande por el texto como tal, por las palabras, por las letras, las consonantes, que los signos los colocaban o arriba o abajo o adentro de las letras. Nunca modificaron las letras. Entonces, eso nos da una idea de cuán importante era la palabra escrita para estos hebreos. No se iban a poner a modificarla. Entonces nos damos cuenta de que es más plausible entender que los evangelistas simplemente vieron estos acontecimientos como un cumplimiento de las profecías. Pero de nuevo, y saco ahora del tintero la palabra, todo es cuestión de prejuicios. Porque si yo quiero creer una cosa incluso por encima de la evidencia, pues ¿quién me puede sacar de eso? Pues absolutamente nadie, solamente el Espíritu Santo me puede convencer de otra cosa. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer es mostrar la evidencia, pero la obra como tal la va a hacer el Espíritu Santo, no nosotros, porque no tenemos el poder de cambiar el corazón de las personas. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Gracias, pastor. Pastor, nos indicaba en el inicio del programa que realmente las Sagradas Escrituras no registran una fecha del nacimiento del Mesías. Pero, pastor, ¿cuál sería entonces la importancia de celebrar precisamente el nacimiento de Jesús? Y como ya hemos dicho, la fecha como tal no reviste una importancia tan grande porque los escritores bíblicos no le dieron esa importancia. Y si reconocemos que es el Espíritu Santo quien inspiró cada palabra y no dejó consignado eso, por algo será, ¿de acuerdo? El hecho de que no haya incluido este detalle nos dice mucho, pero sí nos dice qué es lo que significa eso. Y yo creo que un pasaje que nos abre el entendimiento acerca de la importancia de la Navidad es Gálatas 4, versículos 4 al 6. Dice Pablo en esta epístola de Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 al 6, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Es decir, no conocemos exactamente la fecha, pero Dios tenía planeado exactamente en qué momento tenía que nacer su Hijo en esta tierra para cumplir el plan de redención. Y esa es la gran importancia del nacimiento del Señor Jesucristo.
No reconocer cuándo nació, si es el día, la fecha, la hora, el año. No, eso no es lo que nos interesa. Nos interesa es que cuando vino el momento preciso, el momento apropiado, que es lo que significa la frase la plenitud del tiempo, es decir, cuando los tiempos se llenaron, cuando estaba ese punto álgido de la historia, ahí Dios envió a su hijo. ¿Y lo hizo para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que en lugar de ser enemigos de Dios, fuésemos ahora amigos de Dios. Y es que el nacimiento de Jesús es al mismo tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios hechas desde el Antiguo Testamento y a la vez la única esperanza de la humanidad. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y voy a colocar solamente un ejemplo. Dios le promete a Abraham en Génesis 12, versículo 3, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, dice en otro lugar. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. Ahora, recordemos que la salvación venía en el Antiguo Testamento casi que circunscrita a la nación de Israel, es decir, muy pocos fuera de la nación de Israel eran salvos. Podríamos pensar en Rahab, la prostituta de Jericó, podríamos pensar en Ruth, la moabita, podríamos pensar en otros personajes que llegan a la nación de Israel, pero básicamente se vuelven hebreos. Pero lo que hace el Señor Jesucristo es dar cumplimiento a esa promesa del pacto de Abraham al decir que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, los que no teníamos ninguna relación con Israel, como dice Pablo en Efesios 2, ahora disfrutamos de los beneficios de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que Jesucristo es precisamente el cumplimiento de esas promesas que Dios hizo a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo es la esperanza de la humanidad. Y es que el nacimiento de Jesús podríamos decir que es el corazón del Evangelio. Porque sin su nacimiento, Él no habría vivido una vida perfecta, triunfando donde nosotros y Adán fracasamos. No habría muerto para pagar por los pecados de los pecadores. No habría resucitado imponiéndose de manera definitiva sobre la muerte. No habría ascendido triunfante a la diestra del Padre, estar sentado allí intercediendo por nosotros y no habría enviado el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos. Entonces el nacimiento de Cristo es fundamental en el plan de redención de Dios. Ahora, sin la obra de Cristo, sin lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos enemigos de Dios. Pero por cuanto Él nació e hizo todo lo que tenía que hacer según la voluntad del Padre, ahora nosotros estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice que habiendo sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Segunda Corintios 5:18 nos dice que hemos sido reconciliados para ser parte del ministerio de la reconciliación, para anunciar a otros esa reconciliación. Por tanto, el verdadero significado de la Navidad, es decir, del nacimiento de Jesucristo, es que Dios es bueno, amoroso, santo y justo, por lo cual no puede tolerar el pecado de la humanidad y dejarlo sin castigo. Pero ese castigo que merece el pecado del pueblo de Dios recayó en aquel que nació en un humilde pesebre, tal vez sin la pompa terrestre, pero acompañado de los cánticos celestiales. Qué buena Tal como explicación. Ay, perdón, perdón, qué pena. Siga, pastor. no se preocupe. Quiero terminar simplemente con este pensamiento que es de hecho una novela de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia. Mm, Y en medio de la discusión que tienen los personajes, uno de los personajes dice esto: también en nuestro mundo, un establo contuvo en una ocasión algo que era mucho más grande que todo el mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Excelente explicación, pastor Sergio. Mira, amigo oyente, algo muy importante. No es lo principal ni lo esencial la fecha del nacimiento del Mesías. Lo principal es que Él nació y estuvo acá en la tierra. Y el pastor nos hacía énfasis en Gálatas 4:6, que Él vino para redimir los que estaban bajo la ley. Tenemos unos 2 minuticos, pastor, pero qué bueno poderle explicar a nuestros amigos en la audiencia qué significa o qué podemos esperar de lo que dice la palabra de Dios de la segunda venida del Mesías, de Jesús.
Bien, Él vino por primera vez, humilde. Él veló su gloria, padeció las debilidades humanas, como decíamos al principio, a excepción del pecado, sufrió tentaciones, Él murió. Lo hizo para pagar por los pecados y empezar lo que la Escritura habla acerca de los últimos días. Estamos en los últimos días desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como nos dice Hebreos 9:28, nos dice esto, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Por tanto, su segunda venida ya no va a ser allí en un pesebre, ya no va a ser que simplemente lo van a envolver en pañales, ya no va a ser que lo van a circuncidar al octavo día Ujú. ofreciendo un sacrificio que ofrecían los pobres, ya no va a ser como él decía que las zorras tienen donde meter su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostarla. Él va a venir en gloria. Y va a venir ya no para redimir del pecado porque él ya lo hizo en la obra de la cruz, sino para consumar la obra que él ha hecho y para establecer su reino eterno. Y por eso la iglesia se tiene que unir al clamor del Espíritu, como dice en Apocalipsis 22, y decirle, ven pronto, Señor Jesús. Por tanto, nuestro deber es anunciarles a las personas que no conocen a Cristo, ojo, Él ya vino para salvarlo. Usted tiene que aceptar, reconocer, arrepentirse y creer en lo que Él ha hecho, porque Él viene por segunda vez y no viene para salvar, viene para juzgar y para reinar como el Rey eterno que Él es. Qué bueno, Pastor Sergio, toda esta enseñanza que nos ha dado. Y amigo oyente, es un contenido de suma importancia. Qué bueno que va a quedar en la página o en Facebook, Fuego AM. Y para quienes quieran también verlo, pueden entrar al canal de YouTube Juan de Jesús Sánchez y ahí también van a ver o escuchar nuevamente este contenido. Pastor Sergio, gracias por su tiempo, por su disposición y claridad en esta enseñanza sobre el nacimiento del Mesías. Por último, Pastor Sergio, si hay algún amigo, algún oyente, alguna persona que quiera hablar con el pastor, qué bueno que nos pueda facilitar un contacto. Bien, básicamente, nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá, como decía el doctor Juan al principio. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá, evidentemente en la carrera 45A, número 11896, carrera 45A, número 11896. Esto es en la autopista norte, entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 en el costado norte-sur. Ahí hay un parque y un concesionario. Ahí detrás del concesionario queda nuestra iglesia. Los servicios de nuestra congregación son a las 9 y a las 11 de la mañana los días domingos. Son pues más que bienvenidos para que puedan asistir y pues también compartir juntos precisamente acerca del precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que también celebramos en la Navidad. Doctor Juan, muchísimas gracias por la invitación, una feliz Navidad y un próspero año para usted, para el equipo de Fuego y para todos los oyentes. Gracias, Pastor Sergio. Lo recibimos de corazón en Cristo Jesús y de igual manera deseamos lo mejor para el ministerio que Dios le ha encomendado dirigir para su familia y para toda su membresía. Muchas bendiciones, Pastor Sergio. A usted, amigo oyente, por la sintonía. Damos gracias a Dios por todas estas bendiciones que siempre recibimos con la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a Tanis en el control máster junto con Lorena. Amigo oyente, Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad en el impulso. Bendiciones.